Bueno, justamente queremos conversar y profundizar con este tema con el senador del MAS, Alejandro Navarro. Senador, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Macarena, buenas tardes. En primer lugar, a esta altura ya fue informado de este protocolo de acuerdo, todavía no ha sido informado del acuerdo histórico nombrado incluso por el propio ministro Arenas. ¿Usted fue informado? Macarena, no me gusta la expresión de acuerdo histórico, porque hace algunos años hubo un acuerdo histórico en educación con las manitos alzadas y eso terminó en un desastre. A la fecha no he tenido posibilidad ni oportunidad de conversar con el ministro Arenas, he escuchado lo que él ha planteado a la prensa, pero no hemos sido informados en detalle, ya no del acuerdo. Esto es ley de la República. Si hay un acuerdo con la oposición y el gobierno en el Senado, estamos hablando de una ley. Y por lo tanto el trámite en la Cámara de Diputados va a ser un trámite de aprobación. Estamos hablando de una ley. Y lo que yo he dicho es que a todos nos costó entender esta reforma. Nos costó un tiempo. La aprendimos, la conocimos, la defendimos y hoy día se nos plantea un proyecto distinto, muy nuevo, de 25 a 27%, nos pone en los países de la OCDE, de la OECD, dentro de los países con más carga tributaria, y por lo tanto algo importante cambió, y eso aún no lo conocemos, y creo que había una premura, una urgencia que no logro comprender, y creo que es un procedimiento que tenemos que revisar. Yo no desconfío del ministro Alberto Arenas, lo conozco hace muchos años, tal vez demasiado. Lo que yo digo, que cuando veo en la UDI muchas sonrisas por estos acuerdos, o también veo en el senador Alberto Espina una tremenda sonrisa, eso me da mala espina. ¿Y qué espera usted, senador, que prontamente lo puedan informar entonces de este, usted ha dicho, nuevo proyecto o estos cambios introducidos a la reforma tributaria, que lo puedan informar inmediatamente? Y le pregunto de inmediato, ¿usted se siente pasado a llevar al no haber sido informado, no usted directamente, sino más bien al MAS? A ver, fíjate que estamos hablando de la mayor reforma tributaria, por cierto, que ha habido en toda la historia del país. Y nosotros defendimos que el corazón no se tocaba, porque efectivamente los 8.200 se requieren. Yo escuché a Lorenzini, él plantea dudas respecto de si se recaudan exactamente los 8.200. Escuché al senador Monte en el almuerzo del martes y había incertidumbre respecto de cómo se bloqueaban las posibilidades de elusión, de evasión, a través de los diversos agujeros que tiene el sistema, y eso no estaba discutido. Entonces, creo que, mira, es de franqueza y de transparencia decir que este nuevo proyecto de ley, porque es distinto al anterior, que tiene el mérito de que la oposición cruzó la calle y se vino al lado del gobierno, pero también consiguió importantes reformas, y yo creo que es necesario conocerlas, porque ha habido experiencias traumáticas, te reitero, la educación, se habló de la reforma histórica. Ahora espero que dentro de las próximas horas conversar con el ministro Arenas, conversar con Alejandro Mico, que nos expliquen por qué la premura, porque bien pudo haberse informado a todos los partidos, a todas las bancadas y haber salido con una sola voz. Yo siento de que no fue un buen ejercicio de participación y no fue bueno para la nueva mayoría la toma de decisiones sin consulta, porque genera entonces un ámbito en donde se dan las opiniones como la mía, o como el Partido Radical, la Izquierda Cristiana y el propio Guillermo Tellier, que efectivamente yo los llamé y no sabían del acuerdo. Entonces, yo me he hecho una promesa de no apoyar nada a ciegas, porque en definitiva, cada vez que uno hace ese tipo de acción, se puede equivocar, y en esto no hay espacio para equivocarse. Y yo confío en que esta sonrisa de la UDI, esta alegría, sea solo más bien una sonrisa producto de una autocrítica, porque ellos rechazaban la reforma, y el gran mérito del gobierno es que después del rechazo tremendo de la UDI se han sentado a firmar una reforma que habían rechazado totalmente. Yo entiendo que su preocupación en el fondo es por los cambios introducidos a la reforma tributaria, pero yo le quisiera preguntar además porque usted ha estado respaldando los proyectos del Ejecutivo, ¿cierto?, los proyectos de la nueva mayoría, y el propio ministro fue el que habló de un acuerdo histórico, han hablado de acuerdo transversal, en el cual usted mismo ha señalado que el MAS no fue informado, la Izquierda Cristiana, el propio Partido Comunista y tampoco los radicales. Se lo pregunto una vez más, ¿usted se siente pasado a llevar? ¿Usted esperaba ser invitado al menos a esta firma, a este acuerdo? Mira, esperábamos un trato de coalición y claramente aquí se informó a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al PPD,
y al resto de la coalición no se le informó, y eso es una mala señal, y por cierto es pasar por encima de un permanente trabajo que nos ha hecho apoyar los proyectos de la presidenta Bachelet. Yo quiero sentar y dejar muy claro, vamos a seguir apoyando al gobierno, pero queremos ser parte del debate, y aquí se nos ha excluido. No diría que se nos pasó a llevar, se nos excluyó de un acuerdo, por eso que yo no estuve en la foto. Sin embargo, vamos a evaluarlo en todo su mérito, aunque yo te digo, más allá de los votos de quienes no estuvimos en conocimiento de la decisión, el gobierno hoy día tiene los votos para aprobarlo, y más que un acuerdo estamos hablando de un proyecto de ley. Yo espero que esta práctica no se repita, y había que ser el punto, francamente, había que ser el punto, no por contrariar ni a Alberto Arenas ni al gobierno, sino por efectivamente defender lo que nos ha costado tanto construir, que es la unidad de la nueva mayoría. ¿Y qué espera usted ahora que el propio ministro pudiera llamarlo en este caso, o el mismo ministro acercarse a aquellos que no estuvieron incluidos en este protocolo de acuerdo? Usted habla del nuevo proyecto de ley, bueno, bien, usted no estuvo incluido, espera que lo llame el propio ministro, juntarse con él, conocer, ¿cierto?, los cambios introducidos a la reforma tributaria. ¿Usted cree que eso es diferente por parte del Ejecutivo, ya que ha entendido que lo han excluido al menos de esta parte del acuerdo? Mira, Macarena, me ha llamado mucha gente de las pymes de la región del Biobío y me preguntan por el acuerdo, porque va a haber que defender este acuerdo, explicarlo, lo mismo que hicimos durante casi 2 meses. Salimos a explicar, a defender el acuerdo, el corazón no se toca, y por tanto creo que hoy día este es un acuerdo que hay que estudiar para poder defenderlo, y en ese sentido hay que hacerlo con rapidez. Ya hemos enviado los mensajes, el lunes tenemos comité político en La Moneda, el vocero Ignacio Walker, creo que va a ser un tema de la reunión, porque hay que perfeccionar el respeto mutuo entre los partidos y particularmente de la relación entre el gobierno y los partidos que lo apoyan. En este momento, sin conocer los detalles, porque por cierto lo he leído a través de la prensa, me ha informado de los 15 puntos de acuerdo a través de la prensa, no estamos en condiciones de marcar una defensa y particularmente una fiscalización para que los acuerdos se cumplan, porque claramente variaron las condiciones. Este es un proyecto distinto, que mantiene lo esencial, 8.200 millones de dólares, pero es un proyecto diferente, que tiene riesgo. Y yo me quedo con la opinión de Carlos Montes, quien ha dicho que iba a votar a favor, pero tiene aprensiones. Y yo quiero conocer en profundidad esas aprensiones a través del debate y a través de la tranquilidad que tenemos un buen ministro, pero que tal vez algo apresurado, porque todavía no me explico, Macarena, te reitero, ¿por qué había que firmarlo anoche? Si hay una explicación coherente, ahí vamos a estar con el ministro, pero la nueva mayoría tiene que aprender a respetarse a sí misma, y eso significa que si juntos impulsamos un proyecto de ley, juntos nos cambiamos de proyecto de ley con conocimiento previo y profundo. Luego de la exclusión, en este caso del MAS, de la izquierda cristiana, de los radicales, del Partido Comunista, a este acuerdo denominado histórico, denominado transversal, quedan frágiles las relaciones al interior, ¿cierto?, de precisamente la nueva mayoría. ¿Usted va a condicionar algunos apoyos o bien podría pasarlo por alto si es que en este caso lo llaman y les indican precisamente cuál es este nuevo proyecto? Mira, en otros proyectos como educación, Walker y la democracia cristiana han sido suficientes y latamente díscolos. Aquí no se busca establecer la discolidad en un proyecto que ya tiene acuerdo, pero por cierto creo que hay que revisar los procedimientos. Viene una dura batalla en materia de educación porque también han habido cambios en los proyectos y hay que salir a explicar esos cambios, que son una flexibilización pero no una renuncia a los principios. Entonces yo siento que hoy día el gobierno aparece bien parado con una UDI que tiene que cruzar la calle, te reitero, y firmar un acuerdo que había rechazado. Sin embargo, mira, llevo, Macarena, 3 periodos de diputado, 1 periodo de senador, estoy en mi 2º periodo de senador, y cada vez que hemos llegado a acuerdo con la UDI y los veo sonrientes, yo no tengo sino que preocuparme, y la historia y el tiempo me ha dado la razón. Esa sonrisa tremenda y amplia dice en relación con que algo lograron. Yo quiero saber qué logró la UDI en la defensa de las grandes empresas, cuál fue el hecho vital que lo hizo firmar un acuerdo que habían rechazado, porque efectivamente si hay una gran derrotada es la UDI, que se negó a todo acuerdo y fue arrastrada por Renovación Nacional y el gobierno, y eso es un mérito, pero queremos conocer por qué, porque en otras ocasiones el por qué lo hemos conocido de manera tardía y cuando ya nada se puede hacer. Antes de la votación, yo creo que es un deber político y también moral de conocer los detalles para votar en conciencia. No se trata
de tener senadores que levanten la mano ni que digan yes men. Queremos saber lo que estamos votando y eso es lo que estamos pidiendo al ministro y no tengo ninguna duda que el ministro Arenas lo va a hacer en las próximas horas. Senador, usted ha dicho que se ha informado, al igual que todos nosotros, bueno, por la prensa de estos 15 puntos y usted habla de esta nueva reforma a la reforma tributaria, los cambios introducidos a la reforma tributaria. De lo que pudo usted leer a través de la prensa, informarse a través de la prensa de estos cambios incluidos a la reforma tributaria, ¿qué estaría dispuesto a aprobar y qué estaría dispuesto a no aprobar? ¿Qué le genera dudas? Yo sé, y lo insisto, por lo que usted ha podido conocer a través de la prensa. Mira, se elimina el IVA en la transacción de los terrenos para la construcción de vivienda. El negocio inmobiliario, según la revista Forbes, es el mejor negocio que existe en Chile. Es uno de los mejores negocios del mundo. Se invita a los inversionistas extranjeros a venir a Chile a comprar tierra, a comprar suelo. Y allí se elimina el IVA a ese sector de la construcción. Del mismo modo, se habla de que efectivamente vamos a tener una voluntariedad y una obligación. Se mantiene la renta presunta, se mantiene la renta devengada, pero se establece también un ámbito de voluntariedad. La pregunta clave, ¿cuáles son los mecanismos que quedan para el servicio de impuestos internos y dentro del acuerdo para que efectivamente el mecanismo de la voluntariedad funcione y no se queden definitivamente en la renta devengada o todos se vayan absolutamente a la parte de la voluntariedad? Eso tiene que clarificarse porque efectivamente queda un mecanismo dual, lo que estaba planteado del proyecto, pero también la voluntariedad y los empresarios no actúan, digamos, con voluntariedad, actúan siempre en base a el legítimo acceso a sus intereses, que son, sino, potenciar y maximizar las utilidades, y siempre una buena utilidad no pagar impuestos. Bien, pues bueno, vamos a estar atentos a ver también cómo se desarrolla la situación y ver si es que finalmente va a tener contacto directo usted con el ministro de Hacienda. Gracias por este contacto, senador. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Macarena.